San Juan de la Peña es el panteón real más antiguo del Reino de Aragón. Aquí descansan los restos de los primeros reyes Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. Al amparo de la roca que le da nombre, esta joya del románico destaca por su patrimonio histórico. La esplendidez tremenda del monasterio románico de San Juan, la roca, lo que es el panteón y, por supuesto, las dos iglesias que tiene, el claustro que es magnífico. Eso es un reclamo publicitario que añade valor a lo que es el monasterio de San Juan de la Peña. Un recorrido por los vestigios funerarios reales de la provincia de Huesca, en el que también encontramos los panteones de Montearagón, San Victorián y San Pedro el Viejo. Aquí, custodiados por su imponente claustro, reposan los restos de Alfonso I el Batallador y su hermano Ramiro II. Y Santa María de Sigena, uno de los estandartes culturales de Aragón, morada para el último rey de la corona, Pedro II el Católico, su esposa la reina Sancha de Castilla y sus hijos. Sin embargo, hoy sus tumbas están vacías porque fueron profanadas durante la Guerra Civil. Hoy en día lo que podemos ver son los restos de un muy buen edificio para el cual se hicieron, por ejemplo en la sala capitular, se hicieron unas famosas pinturas que están consideradas como una de las obras cumbres absolutamente europeas de la pintura del románico. Tierras cargadas de historia y leyenda, un viaje por el pasado de Aragón a través del descanso eterno de sus reyes.